Vamos a leerlo de nuevo, Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero bueno, vamos a leerlo en otra versión, en Reina Valera y en lenguaje actual. Reina Valera dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lenguaje actual: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él le ha prometido. Amén. Este es un mensaje muy claro que el Señor nos estaba hablando, que tenemos que perseverar. Imagínense lo que estábamos hablando anteriormente. Hablamos de ser conquistadores como fue Josué, de entrar a las nuevas tierras. Y también, ¿qué nos estaba hablando el Señor? Que tenemos que permanecer en Él. ¿Y qué más también nos estuvo hablando el Señor todo este tiempo? Que tenemos que acercarnos a Él. Amén. Para poder, el Señor pueda tratar con nosotros. Amén. Puede tratar con lo que nosotros estamos pasando, cada situación, cada problema y cada lucha. Hoy el Señor nos está diciendo que tenemos que perseverar con paciencia. Es lo que necesitamos ahora. ¿Para qué? Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y no solamente acá está hablando de que tenemos que perseverar, sino también está hablando de lo que el Señor nos promete. Quizás usted está esperando una bendición, no lo sé, solamente Dios lo sabe, mis hermanos. O está esperando que el Señor lo haga libre de una situación que está pasando y que no puede salir, que no sabe cómo encontrar esa puerta. Acuérdense, mis hermanos, que el Señor la vez pasada nos dio la llave. ¿Y cuál era la llave, mis hermanos? Para poder abrir esas puertas que están cerradas. ¿Cuál era esa llave? La oración, mis hermanos. Hoy el Señor no solamente nos está pidiendo oración. Hoy el Señor está diciendo que sigamos perseverando a lo que estamos pidiendo, que sigamos perseverando a las situaciones que estamos pasando. Tenemos que resistir el día malo, mis hermanos. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice el mensaje en la palabra del Señor. Ahora el Señor acá nos estaba hablando también, no solamente de perseverar con paciencia. También el Señor acá estaba hablando que tenemos que ser fuertes. Y por ningún motivo tenemos que dejar de confiar en Él. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la fe no se activa, mis hermanos. Nosotros, para activar la fe, tenemos que creer en Él. Tenemos que confiar en Él. Para que la fe esté en movimiento en nuestra vida, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros dejamos de confiar, cuando nosotros no somos fuertes, nos ponemos débiles, mis hermanos. Estoy hablando en el plano espiritual. No estoy hablando en la fuerza de nosotros, porque nosotros sabemos que la fuerza proviene del Señor. Ahora, cuando nosotros usamos nuestra fuerza, lógico, mis hermanos, que se va a cansar. Lógico que no va a tener ganas de seguir. Lógico que lo va a querer abandonar todo. Lógico que va a ver que todo le va mal en la vida. Hasta va a maquinar tantas cosas de eso. Como lo dije la vez pasada, el Señor nos está enseñando, mis hermanos, nos está corrigiendo. Porque ahí es el problema. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, no creemos en Él, no tenemos fe en Él, y le estamos dando lugar ¿a qué? Al problema, a la situación, a la lucha, a la prueba. Y entonces ahí vienen las maquinaciones. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo puertas que no tendríamos que abrirle al enemigo, mis hermanos. El enemigo va a aprovechar cada puerta, mis hermanos, que usted le abra. Sea de pecado, sea de falta, no solamente de pecado, falta de perdón. A veces también, mis hermanos, al alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia, también nos va a provocar esas puertas que no tenemos que abrirle al diablo. Satanás no va a pedir permiso, mis hermanos, para entrar. No es como el Señor que golpea la puerta del corazón de cada uno, que pide permiso para entrar. Y está en nosotros en tomar la decisión si queremos dejarlo entrar al Señor. No, Satanás no va a hacer. Él está esperando cualquier motivo, cualquier circunstancia para poder destruir todo lo que usted consiguió con el Señor. ¿Entienden, mis hermanos? 3 funciones cumple Satanás acá. Lo habíamos visto la vez pasada. Vino para matar, hurtar y destruir. ¿Entienden, mis hermanos?
Él vino a matar espiritualmente, vino a matarle realmente, mi hermano. El diablo no viene a jugar. Está como león rugiente, dice, buscando a quién devorar. Lógico, ¿a quién va a buscar? A los débiles. ¿A quién? A los que están flaqueando en la fe. A los que no están perseverando. A los que no tienen una relación íntima con el Señor. A los que no buscan de Dios. A veces, mis hermanos, no hay que confundir las cosas. Nosotros podemos estar horas en este lugar, pero nuestro corazón, ¿cómo está? Muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, eso es lo que nos hablaba la vez pasada, que tenemos que tener un acercamiento a Dios, en intimidad. Hoy el Señor no solamente está diciendo que sigas teniendo esa intimidad, que sigas permaneciendo en Él. Hoy te está diciendo que sigas perseverando pese a la situación que esté pasando. Aunque parezca que todo va mal, que todo se desmorona, que todo ya no tiene sentido tu vida, seguí perseverando, dice el Señor. Te está diciendo, sé fuerte, te está diciendo el Señor. Seguí confiando en mí, seguí creyendo en mí, dice el Señor. Entonces eso es lo que nos está hablando hoy el Señor, que sigamos perseverando pese a las situaciones que estemos pasando. Yo no digo que cada situación, uno tiene una situación más fuerte que el otro, no. Cada situación que esté pasando uno no deja de ser tan importante para Dios. Para Dios toda la situación de cada uno de sus hijos es importante. Por eso el Señor habla a través de este mensaje y te está alentando a que perseveremos. Y no solamente a que perseveremos, que seamos fuertes, que creamos en Él, que confiemos en Él. Pero también miren como dice, al final dice, así pueden hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. ¿Cuántos no tienen esa promesa o esperan esa promesa del Señor, lo que Él les prometió? ¿Podemos volcarlo en el plano lo que son las revelaciones del Señor en el libro? La salvación, esperando a Cristo. Ahora, también puede ser quizás algunos pedidos que usted ha hecho en su vida. Quizás que venga un familiar. Quizá le está pidiendo usted ese Señor, restaurar mi vida para que pueda tener una intimidad genuina contigo. ¿Entienden, mis hermanos? Quizá está esperando que el Señor obre en su hogar, obre en su mamá, en su papá, en su hermano, en su primo, en su vecino, en su amigo, para que lo entiendan. Pero déjame decirte, mi hermano, que primero el Señor va a tratar con tu vida. Cuando vos entiendas lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere para vos, aún para mí, cuando entendamos eso, mis hermanos, el Señor se va a manifestar y glorificar. Pero necesita, mis hermanos, que nosotros sigamos luchando, que sigamos perseverando, que no nos apartemos de su presencia. No nos dejemos engañar, mis hermanos. No le creamos a mentira a Satanás. Es muy sucio y mentiroso el diablo. Es muy sucio y mentiroso el diablo. Siempre ataca con maquinaciones. Y siempre la misma maquinación. Que no servís para nada. No te valoran. No tiene sentido tu vida. Toda tu vida fue un fracaso. ¿Para qué quieres seguir en ese camino? Si todo te va mal de que estás con Dios. ¿Por qué querés seguir? ¿Qué bendiciones te dio Dios? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, mis hermanos, que cortar. No tenemos que creerle al enemigo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice acá a nosotros el Señor? Que no dejemos de confiar en Él. Que no dejemos de creer en Él. Que confiemos en Él. Sean fuertes y por ningún motivo, sea lucha, sea prueba, sea cada situación que esté pasando, por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. ¿Cuántos no sé si sintieron de esa manera, mis hermanos, esta semana? O a muchos que vienen hace varios días arrastrando esa cruz. Y siente que usted está sufriendo, siente que todo le va mal. Hoy el Señor nos está hablando de esta manera, que tenemos que perseverar, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él le ha prometido, mis hermanos.
a veces parece difícil entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué, mis hermanos, a veces se nos hace difícil? Porque cuando nosotros estamos desalineados, perdemos de vista la mirada de Cristo, nos desorientamos, dudamos de nuestra identidad, porque nosotros tenemos una identidad. ¿Nuestra identidad en qué es? En Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros vienen esas dudas, vienen esas maquinaciones, vienen esas flaquezas, cuando no tenemos puesta la mirada en Él, dejamos de confiar, dejamos de creer, mis hermanos, ahí vienen los problemas, ahí vienen las luchas, ahí viene cuando declaramos mismo nosotros, es verdad, si me está pasando de todo, es verdad lo que me viene a la mente, es verdad, no sirvo para nada, no encajo en ese lugar, si nadie se preocupa por mí. Ahí es, mis hermanos. Yo la semana le estaba hablando a alguno de mis hermanos y se le explicaba de cómo trabaja el pastor con las ovejas, cuando las ovejas son atormentadas por las moscas. Dice que las moscas van a la cabeza de las ovejas y van y las molestan. Dice que es tanto la molestia que tiene la oveja que hasta ellas mismas se lastiman. Se vuelven locas, dicen. Pero el pastor, ¿qué hace? El pastor le unge con aceite la cabeza. ¿Para qué? Para que las moscas no las atormenten, no les perjudique, para que ellas no se lastimen. Hoy el Señor te dice lo mismo, mis hermanos, hace con nosotros. Hoy te dice, empezá a buscar de mi presencia, empezá a perseverar, seguí avanzando, seguí llenándote de mí, te dice el Señor, mis hermanos. Hoy vamos a tirarlo lo que le expliqué a un plano espiritual. ¿Quiénes somos las ovejas? Nosotros. ¿Y quiénes son esas moscas? Son las maquinaciones que pone el enemigo en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuándo? Cuando nosotros le abrimos esa puerta que no tenemos que abrirle al enemigo. Dice que la oveja escucha la voz de su pastor. Ahora, ¿por qué también escuchamos la voz del enemigo? ¿Qué está pasando, mis hermanos? ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿Por qué se confunden las voces y no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Qué puerta estamos abriendo? ¿Qué puerta equivocada estamos abriendo? ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, esas maquinaciones son lo que perturba a los hijos de Dios. ¿Y qué hace el pastor? ¿Qué hace el Señor? Necesita ungirnos con aceite, mis hermanos. Hoy, ¿qué representa el aceite en el plano espiritual? Representa el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros, mis hermanos, debemos ser ungidos. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esas maquinaciones no vengan. Para que esas maquinaciones no nos afecten, no nos destruyan. Porque tenemos que estar bien parados, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistan al diablo y él huirá de ustedes, mis hermanos, nos está diciendo la palabra. Ahora, si nosotros resistimos, pero no podemos resistirlo con nuestra fuerza, mis hermanos. Tenemos que resistirlo con la fuerza que nos da el Señor. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿De qué manera nos llenamos del Espíritu Santo? Acercándonos a Dios, mis hermanos. Orando, ayunando, velando, mis hermanos. Buscando de su presencia día a día. Yo no digo que viva en la iglesia 24 horas. Gloria a Dios que lo quiera hacerlo. Pero tiene que buscar en intimidad la presencia de Dios, mis hermanos. Las batallas se ganan en oración. Las puertas se van a abrir en oración. Las bendiciones van a llegar a tu vida en oración. Dice que Elías oró para que haya sequía. Pero también dice que oró para que venga la lluvia. ¿Entienden, mis hermanos? Hoy el Señor te está diciendo, si vos sos una conquistadora o un conquistador, si vos, el Señor te dijo que conquiste nuevas tierras, si Dios te está diciendo que permanezcas en Él, si Dios te está diciendo que te acerques a Él,
Hoy el Señor te está diciendo, persevera a las situaciones que está pasando, resistí el día malo. Hoy el Señor te está dando esa autoridad, mis hermanos, para enfrentar esa situación, para enfrentar esa lucha y esa prueba, para enfrentar, mis hermanos. No podemos decir que el Señor nos dejó solos, no podemos decir que el Señor nos abandonó, no podemos decir que somos huérfanos. Dios nos compró con su preciosa sangre. ¿Cuántos creen que Dios nos compró con su preciosa sangre? En esa cruz del Calvario, mis hermanos. Entonces le pertenecemos a Él. Nuestra vida pertenece a Él. ¿Entienden, mis hermanos? Nosotros le pertenecemos a Dios. Yo una vez les decía a los preadolescentes, uno se siente esclavo de Cristo. Muchos lo veían como una palabra malo porque viene de la esclavitud y lo relacionaban como estaba el pueblo de Israel cautivo bajo el dominio de los egipcios. Entonces uno lo tomaba de esa manera, pero yo no lo llevaba a esa esclavitud, sino a lo espiritual, a lo que Dios hizo con nosotros, lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Él a comprarnos a Él sacrificarse, a hacer ese sacrificio del cordero inmolado, dar su vida por nosotros, a pagar ese precio alto en esa cruz del Calvario. Él nos compra, mis hermanos. Cuando Él nos compra, le pertenecemos a Él. Toda nuestra vida a Él, mis hermanos. Todo a Él. Pero ¿sabe cuándo es el problema, mis hermanos? Cuando queremos independizarnos, cuando queremos no estar sujetos a Dios, cuando no queremos que el Señor nos corrija, porque duele a veces el corregimiento, duele, nos pareciera que es fácil, pero cuando nosotros ya sabemos nuestra identidad, sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, que nos ama, que tiene misericordia en nuestra vida, ese corregimiento tiene que ser bueno para nuestra vida, porque el Señor quiere, Él nos ama, mis hermanos. Entonces ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios en cada uno de nosotros. Pero el Señor, mis hermanos, necesita de tu decisión, necesita de tu disposición, necesita tu corazón, mis hermanos. Necesita nuestros corazones el Señor. Si nosotros no entregamos nuestros corazones a Él, no nos rendimos a sus pies, mis hermanos, ¿cómo podemos pretender que Dios haga el milagro en nuestras vidas? ¿Cómo podemos pretender que el Señor nos haga conquistadores? ¿Cómo podemos pretender que el Señor seamos conquistadores de nuevas tierras? Yo hoy hice una pregunta. ¿Cuántos son hijos de Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los que están acá en la iglesia. Levanten la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos son hijos del diablo? El diablo es el padre de mentira. Usted sabe que en la Biblia hay dos familias. Hijos de Dios, hijos del diablo. El hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Y el hijo del diablo hace todo lo contrario. Hace que reine el pecado, que uno se vuelque en el pecado, empieza a blasfemar contra Dios. Y ahí empiezan a poner palabrerías que no son escritas por Dios, que no están escritas en la palabra. Ahí empezamos a manipular el Evangelio. Ahí empiezan las manipulaciones, mis hermanos. Ahí empiezan las maquinaciones. No, pero ¿sabes qué? Yo no lo veo así, ¿eh? Para mí el pastor estuvo equivocado. Y los hermanos que están al lado tampoco, no sé. Para mí no lo veo así. ¿Pero leíste la palabra? ¿Escudriñaste el mensaje, la palabra del Señor? No, pero para mí yo no lo veo así. No, mis hermanos. Cuando nosotros nos desalineamos de Dios, ahí viene el caos. Se empieza a desmoronar todo, tu vida, tu casa. Miren lo que dice, hablando de la casa. ¿Qué dice el Señor? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
Entonces el Señor tenemos que entender y comprender que el Señor no nos viene a bendecir a nosotros solos, sino a nuestra casa, mis hermanos. Yo cuando le estoy hablando de bendiciones, que tenemos que empezar a bendecir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra descendencia. Porque tiene que ser de esa manera, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros no pedimos tantas cosas al Señor? ¿Cuántos nos cansamos en oración de pedirle tantas cosas al Señor? Sea el juguete que me traga, Señor, mandame ese juguete, ese celular, esa tablet que tanto anhelo. Hasta pedir por un familiar, un tío, un hermano, un padre, una madre. ¿Cuánto no hay ahora, mis hermanos? ¿Alguna vez se preguntaron, nos dijeron en su oración, Señor, quiero escuchar tu voz? ¿Qué es lo que querés para mi vida? ¿Qué es lo que querés para mi familia? ¿Qué es lo que querés para mi descendencia? ¿Pudieron parar un momento de escuchar la voz del Señor? Porque a veces no es todo pedir, ¿eh? Yo sé que Dios dice, pedime, pedime, pedime. Pero a veces no se trata solamente de pedir. A veces se trata también de escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere el Señor en nuestra vida? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Y nosotros como hijos de Dios, obedientes, tenemos que decirle, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Entonces, mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que nosotros seamos hijos obedientes. Que dependamos de Él. Que le consultemos a Él. Que lo dejemos entrar a nuestra vida. Que lo dejemos entrar a nuestro hogar, nuestra casa, a nuestra familia. A veces, mis hermanos, nos convertimos en esos incrédulos, como los fariseos, saduceos, en los tiempos de Jesús, que no dejaban. Ellos no entraban y no dejaban entrar. Se comportaban como egoístas, celosos, envidiosos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que al Señor lo tenemos que dejar que entre. Dejar a los niños venir a mí, dice la palabra del Señor. La palabra también dice que tenemos que ser como niños. Hoy es el tiempo, mis hermanos, que tenemos que dejarle que el Señor entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón, que entre a nuestra casa, que entre a nuestra familia, a nuestro proyecto, a nuestro sueño, a nuestro trabajo, a todo lo que hagamos. No podemos pretender, sí, yo sigo al Señor en la iglesia, pero en mi trabajo me manejo solo, en la escuela me manejo solo. No, mis hermanos. Tiene que dejar que el Señor los acompañe, como dice Josué, a donde quiera que vayas. ¿Usted sabe cuál es el primer ministerio? La familia. El primer ministerio de nosotros es la familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a formar, empezar a sentar nuestras bases. ¿Quién es nuestra base? ¿Quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Y Él tiene que reinar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro proyecto, sueños, trabajo. En todo, mis hermanos. Pero cuando nosotros, mis hermanos, no dejamos que el Señor tome el control, que no dejamos que el Señor gobierne toda nuestra vida, nuestro ser, ahí vienen los problemas. Ahí viene el caos. Y cuando se presenta una lucha, se presenta una prueba, se presenta algo difícil, no sabemos cómo afrontarlo. No sabemos cómo seguir en esta situación. No sabemos si ir para acá, no sabemos si ir para allá, no sabemos si enfrentarlo. ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces. Vienen los miedos, vienen los temores, vienen las desconfianzas. No, mis hermanos, no. Eso no puede haber en un hijo de Dios. El Señor nos está diciendo que nos esforcemos, que seamos valientes, que seamos fuertes, que perseveremos. El Señor nos está diciendo que no temamos, que Él va a estar con nosotros.
Déjame decirte, mis hermanos, eso no es solamente para algunos, es para todos nosotros, mis hermanos, para los hijos de Dios. David con 17 años, él enfrentó a Goliat, enfrentó al problema, porque él entendió lo que le dijo Dios, entendió que Dios era más grande que el problema. Él entendió que Dios le iba a dar esa victoria. En cambio, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel ciego en el miedo, en el temor. Dice que día tras día Goliat les hablaba. Día tras día viene Satanás. No, vos no podés. Día tras día dice Satanás, no, vos sos un fracasado, ¿no te diste cuenta? Día tras día te viene Satanás diciendo eso. Que no servís para nada. Que no sabes por qué Dios te puso en este lugar. Que no sabes por qué Dios te escogió. Eso te viene todos los días, Satanás. Goliat también era en esa época así con el pueblo de Israel. Desafiaba, ellos eran amedrentados. Con palabrería nomás. Un solo hombre. A un ejército. Al ejército de Dios. No puede ser. David se sorprendió cuando vio eso. ¿Cómo puede ser que el ejército de Jehová, caído, con miedo, sin saber qué hacer? A veces nos comportamos de esa manera, mis hermanos. Tenemos miedos al fracaso, tenemos miedo a lo que puede pasar. Mis hermanos, el Señor te está diciendo, sé fuerte, persevera. Te llamó como conquistador, no a que te conquisten los miedos, no a que te conquisten las luchas y las pruebas, no a que te conquisten las situaciones, no a que te conquisten las maquinaciones, esas mentiras, esos engaños que el enemigo pone en tu mente y en tu corazón. No, mi hermano, empiece a declarar que usted es libre, que usted es sano, mis hermanos. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis hermanos. Esto va para todos, desde el más chico al más grande, mis hermanos. No sé qué es lo que está pasando en su vida, no sé qué está enfrentando, qué está afrontando. No lo sé. Lo único que te puedo decir es que el Señor te está diciendo que no tengas miedo a esa situación, que sigas perseverando, que sigas peleando, que sigas creyendo en Él, que sigas confiando en Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Así pueden hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Mire, hasta eso el Señor. Mire si Dios no nos quiere bendecir, mis hermanos. No está diciendo el Señor que no íbamos a padecer, que va a ser fácil. No nos dijo nunca el Señor eso. Pero con Él podemos enfrentar cada situación. Con Él se vuelve más liviano todo, mis hermanos. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. Cuando estén pasando esa situación de decir, no doy más, no quiero más, me duele, no sé cómo seguir, me está lastimando. Eso es el Señor lo que te está diciendo, mis hermanos. Por ningún motivo, ni por ninguna de esas cosas, te está diciendo el Señor. Hoy no me podés venir a decir, mi hermano, pastor, estoy pasando esta lucha y esta prueba. ¿Pero qué te está diciendo el Señor? Sé fuerte y por ningún motivo dejes de confiar en Él. Y aun cuando estés sufriendo, te lo dice el Señor. Aun cuando estés en lo peor, cuando estés en el piso, no dejes de creer en Él. Así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Así como muchas veces hemos predicado, hoy es el día de levantarse, mis hermanos. Hoy es día de seguir perseverando. Hoy es día de seguir enfrentando cada lucha, cada prueba, cada situación.
lo que te está agobiando, lo que te está lastimando, lo que te está haciendo sufrir, lo que no te deja avanzar. Hoy es el día de levantarte. Hoy el Señor te dice, levántate y anda, hijo mío, levántate y anda, hija mía. Hoy, mis hermanos, hoy es tiempo de decisión. Hoy es tiempo de decirle basta a las mentiras del enemigo. Hoy es tiempo de decirle basta a los engaños de Satanás. Basta. Basta con las maquinaciones, basta. Empiecen a declarar libertad. Empieza a declarar, mis hermanos, victoria en su vida, victoria en su casa, victoria en sus hijos, victoria, mis hermanos. Empieza a declarar, empieza a plantar bandera de victoria. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es una guerrera, usted es un guerrero de Dios. El ejército de Dios no puede vivir agachando la cabeza. No puede estar tirado, no puede estar, mis hermanos. Estamos con el que es más fuerte, con el poderoso gigante. Con Él estamos, mis hermanos. Con Él estamos. Y hoy, mis hermanos, hoy es el tiempo, hoy es el día. Hoy decirle, basta, hasta acá llegaste. El Señor me dice que persevere, que confíe en Él, que crea en Él. Hoy me está diciendo el Señor eso. Esto va primeramente para mí, mis hermanos. Y tenemos que continuar. Tenemos que ser lo que Dios quiere. Si el Señor te está dando este mensaje, mis hermanos, porque no sos un llamado, sos un escogido, sos una escogida de Dios. Y hoy es, mis hermanos, el día de decir, Señor, heme aquí. Señor, hoy tomo tu mano, hoy te sigo, pese a lo que pase, pese a lo que enfrente. Por eso, mis hermanos, hoy es el tiempo. Acuérdense, los hijos de Dios no pueden vivir con la cabeza gacha, con miedo, con angustia, amedrentados, sufriendo. Y cuando estemos pasando esas situaciones, no, el Señor me escogió, el Señor me levantó como un conquistador, me dio autoridad para que conquiste nuevas tierras. Es así como tenemos que enfrentar como guerreros de Dios, como líderes del Señor, mis hermanos. Como buenos líderes del Señor. Hoy es el tiempo, mis hermanos. No espere que estuvo linda la palabra, pero ya el Señor va a ser el tiempo. No, hoy es el tiempo, mis hermanos, que el Señor te está diciendo. Levántate, hijo mío, levántate, hija mía. Hoy es el tiempo de conquistar. Hoy es el tiempo de enfrentar cada lucha, cada prueba. Y no vas a pasarlo solo, sino conmigo, dice el Señor. Pero tenemos que creer en Él, mis hermanos. Tenemos que confiar en Él. Que Él nos va a acompañar. De que Él va a ser el que nos va a libertar, el que nos va a dar la victoria. Por eso, mis hermanos, no le dé lugar a la tristeza, no le dé lugar a la angustia, no le dé lugar a la soledad, no le dé lugar al fracaso. No le dé lugar, mis hermanos. Son todas cosas que el enemigo pone en tu vida para que vos pierdas la mirada en Cristo, para que vos desconfíes del Señor, no confíes en Él, para que tu fe no crezca, para que tu fe flaquee. Eso es lo que el enemigo te pone. La única función del enemigo es apartarte de Dios, a que vos te alejes de Dios, que vos no te alinees con Él. ¿Por qué? Porque vos sos peligroso para Él, vos sos peligrosa para Él. Porque si hoy, mis hermanos, hoy estás pasando ese proceso, estás pasando esa lucha, estás pasando esa prueba, estás pasando todo lo que el enemigo te pone en tu vida, es porque no sos poca cosa. Amén, gloria a Dios. Es porque sos muy importante para Dios. Sos muy importante donde el Señor te puso. Donde es muy importante lo que el Señor te dio. Y el enemigo lo sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta creer. Y el enemigo lo sabe. Él sí lo cree. El enemigo sí lo cree.
¿Sabe lo que son cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a caminar con el Señor y empieza a enfrentar con Dios cada situación? Sabe que no es negocio para él. Sabe que somos peligrosos. Él lo cree. Por eso recibimos tanto castigo. Por eso recibimos tantos golpes de parte del enemigo. A veces permitido por Dios. Para que nos despertemos, mis hermanos. Porque a veces estamos dormidos. Estamos dormidos, seguimos durmiendo. Y no nos despertamos, mis hermanos. Hoy te dice el Señor, despertate. Hoy te dice el Señor, levántate. Levántate y anda. Hoy te está diciendo el Señor, despertate, hijo mío. Despertate, hija mía. Basta. Basta de las mentiras del enemigo. Basta de esos engaños. Hasta mismo Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Satanás le fue con la palabra. Y él enfrentó, resistió con la palabra también. Y dice que Satanás se fue por un tiempo. No dijo que se fue y no va a volver más. Por un tiempo, va a volver. Van a volver, hoy le enfrentamos y quizás la semana que viene van a volver de nuevo las maquinaciones. Pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar alineados con el Señor, fuerte, para poder enfrentar esas situaciones. Para enfrentar de nuevo esas maquinaciones. Satanás usa siempre las mismas armas. Desde que yo conocí el Evangelio en el 2007, Satanás usó siempre las mismas armas. No tiene otras. Usa las mismas armas. Ahora el Señor nos dejó a nosotros también armas espirituales. De cómo enfrentarlo. De cómo resistirlo. Pero hay veces, mis hermanos, que tenemos que entender que tenemos que estar alineados con Dios. Tenemos que ser unos con el Señor para poder enfrentar esas situaciones. Pero hoy el Señor te dice, basta de esa mentira, basta de esos engaños, sacalo de tu mente, sacalo de tu corazón. Eso no te pertenece. Porque eso Dios no te prometió, mis hermanos. Esas mentiras, esos engaños de que vos no servís, que sos fracasado. Eso no te dijo el Señor. Él te creó para conquistar. Él te creó para esas nuevas tierras, para esas promesas que Él tiene para con sus hijos. Para eso te creó el Señor. Para que disfrutes de las bendiciones de Dios. Para que disfrutemos de esos privilegios. Porque es un privilegio gozarnos y recibir bendiciones de parte de Dios. Eso es un privilegio, mis hermanos. Aún en este lugar estamos, es un privilegio, mis hermanos. Si ustedes van a otras tierras donde tienen otras creencias religiosas, no es tan fácil, mis hermanos. ¿Saben cuántos misioneros están enfrentando cada situación, cada lucha, cada prueba? Donde están todas esas religiones de los musulmanes. Y ahí te digo que ahí hay que estar predicando el Evangelio de Cristo. Ahí tiene que enfrentar realmente las luchas, las pruebas, los problemas, las situaciones. No estoy desacreditando los problemas que usted tiene, porque no dejan de ser importantes. Por eso Dios hoy te está hablando de esta manera. Pero mi hermano, tenemos que disfrutar de este privilegio que Dios nos da. Que podemos gozarnos en el Señor, que podemos disfrutar en este culto, culto tras culto. Hay en otros lugares que no se puede predicar de Cristo, que no se puede hacer culto, mis hermanos. Hay otros que tienen la posibilidad de poder hacer culto y no lo hacen. Nosotros, mis hermanos, hoy es el día de empezar a levantar esos altares de devocional a Dios. Esos altares para consagrarnos a Dios. Hoy es el tiempo. Pero hoy es el tiempo de levantarte en oración. Hoy es el tiempo de levantarte en ayuno. Hoy es el tiempo de levantarte en vigilia. ¿Cuántas almas están necesitando de Dios? Gracias al Señor nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de poder escuchar semana tras semana mensaje de Dios. Hay otros que se están yendo y se están perdiendo sin Cristo. Lamentablemente usted sabe dónde se está yendo. Entonces tenemos que, mis hermanos, entender de que si Dios nos está corrigiendo, nos está alentando, nos está llamando,
es porque somos importantes para Él. Todo lo que te dijo el diablo, que no sos importante, que sos un fracaso en tu vida, ya no, mis hermanos. Basta de escuchar esa voz. Hoy es el tiempo de escuchar la voz de Dios, donde te está diciendo el Señor: vení, acércate, vení, seguime, vení, perseverá conmigo. Hoy el Señor te está alentando, mis hermanos, y te está prometiendo esas cosas que vos le pediste, esas promesas que Él tiene. Y Él está esperando que vos lo tomes, que vos tomes esa recompensa. Pero hoy es el tiempo de tomar una decisión. ¿Le seguimos a Cristo? ¿O seguimos escuchando la voz de Satanás, a las mentiras, a esos engaños? Hoy es el tiempo, mis hermanos. Por eso te aliento a que puedas meditar en este mensaje, que puedas meditar su palabra y acordarte, mi hermano, cómo nos está hablando el Señor en estos últimos tiempos. Meditá en la palabra, escudriñá la palabra. Es importante, mis hermanos. Es importante, porque vas a saber cómo enfrentar cada situación y cada problema. Y en la palabra, todo lo dejó escrito el Señor. Todo lo dejó escrito para que podamos enfrentar esas situaciones. Por eso te aliento, mis hermanos, que pueda leerla, que puedan volver a ver esta prédica. Por eso les aliento, mis hermanos. No bajen los brazos, sigan adelante, esfuércense, sean valientes, porque Dios está con nosotros. Amén. Hasta acá llegó el mensaje del Señor. Un fuerte aplauso para